Hola, hoy os voy a explicar cuándo hay que utilizar la palabra mal o la palabra mauvais o mauvaise en femenino. Mal puede querer decir lo contrario de bien o puede significar dolor. Mauvais o mauvaise en femenino es un adjetivo malo o mala. Ahora veremos unos ejemplos. Bienvenidos a clases de francés con la abuela. Hola, ¿cómo están? J'espère que vous allez bien, que todo va bien. En esta clase voy a dar unos ejemplos para que sea más claro cuando tenemos que utilizar la palabra mal o mauvais. Ahora empezamos. Mal puede ser un adverbio o un adjetivo. Aquí, j'ai mal dormi, que quiere decir en español no he dormido bien. J'ai mal dormi, mal aquí es un adverbio, porque dormir, de dormir, es un verbo y modifica el verbo dormir, que he dormido mal. Dormir mal, entonces un adverbio. Aquí significa un adjetivo. Ahora lo explico. J'ai mal à la gorge. Me duele la garganta. Aquí la palabra mal modifica la palabra gorge, que es la garganta, que está diciendo que me duele la garganta. Tengo dolor en la garganta. Entonces es adjetivo. J'ai mal à la gorge, me duele la garganta. Ahora, unos ejemplos con el adjetivo mauvais o mauvaise en femenino, que he puesto dos ejemplos. J'ai eu une mauvaise nuit. J'ai eu une mauvaise nuit. He tenido una mala noche. Mauvaise modifica la palabra nuit, noche. Mala noche. O sea que es un adjetivo. Aquí igual, aquí es versión femenino y aquí masculino. Porque nuit es femenino, la nuit, une nuit. Entonces hemos utilizado mauvaise con una E. Ahora, en masculino, il fait mauvais temps. Temps es masculino, entonces mauvais con una S. Il fait mauvais temps. Hace mal tiempo. Aquí también es un adjetivo porque modifica un nombre y no un verbo, que es la palabra temps, tiempo. Mauvais temps. Il fait mauvais temps. Entonces es adjetivo. Aquí he añadido unos ejemplos que para decir me siento mal, no hay que decir je suis mal. No, hay que decir je me sens mal. Je me sens mal. Quiere decir me siento mal, je me sens mal. Y no je suis mal. Esto no se dice. O estoy enfermo, je suis malade. Je suis malade. Otro ejemplo, me siento incómodo con ellos, por ejemplo, he puesto con ellos como ejemplo, me siento incómodo con ellos, je suis mal à l'aise avec eux. Mal à l'aise, cuando se dice je suis mal, tiene que seguir algo del mal. Je suis mal à l'aise avec eux. No decir je suis mal, sino je me sens mal o je suis malade, que quiere decir un poco lo mismo cuando uno no se siente bien, que está enfermo, y aquí en el sentido que estamos incómodos, mal à l'aise, incómodo, mal à l'aise.
Otro ejemplo que he querido poner, que si han oído alguna vez, je suis mal dans ma peau. Je suis mal dans ma peau. Literalmente, si lo traduzco igual, es que estoy mal en mi piel. ¿Qué quiere decir me siento mal? Es lo mismo. Je suis mal dans ma peau quiere decir lo mismo que me siento mal o no me siento bien conmigo misma o conmigo mismo. No me siento bien conmigo misma. Je suis mal dans ma peau. Bueno, ahora verán otros ejemplos que he preparado y que os aconsejo que vuelvan a leerlo, repetir después de mí. Miradlo muchas veces, repetir y verán cómo así aprenderán francés. Pues ahora vendrán unos ejemplos muy buenos. Aprovecho esta pausa para invitaros a que os suscribáis a mi canal. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de ponerme un me gusta, ya que esto me motiva mucho a seguir haciendo vídeos de clases de francés. Y ahora seguimos con la lección. Aquí seguimos con los ejemplos con las palabras mal y mauvais. Vamos allá. Mal o mauvais en francés. Aquí el mal actúa de adjetivo porque modifica una palabra. Dos, espalda. J'ai mal au dos. Me duele la espalda. J'ai mal au dos. No vamos a decir j'ai mauvais le dos. No. J'ai mal au dos. Aquí otro ejemplo. Aquí son ejemplos que actúan de adjetivo, y no de adverbio. J'ai mal al estómago. Me duele el estómago. J'ai mal al estómago. J'ai mal al estómago. Ahora para decir me duele los pies, j'ai mal aux pieds. J'ai mal aux pieds. Me duelen los pies. Ahora aquí mal está de adverbio, porque modifica el verbo. Aquí unos ejemplos. Tu conduis mal. Conduire es de conducir, conduces mal. Modifica el verbo conducir, mal. Entonces un adverbio. Tu conduis mal. Te comportas mal. Tu te conduis mal. Aquí he puesto estos dos ejemplos porque tu conduis quiere decir conduces un vehículo, conduces, y aquí es que tú te comportas. En francés también se dice tu te conduis. Cuando decimos tu te conduis, quiere decir te comportas. Tu te conduis mal, te comportas mal. Aquí no vamos a decir tampoco tu conduis mauvais, ni tu te conduis mauvais. No, tu te conduis mal et tu conduis mal. Conduces mal, te comportas mal. Aquí otro ejemplo. Il a mal interprété mes mots. Él malinterpretó mis palabras. Il a mal interprété mes mots. Aquí se usa también mal. Il a mal interprété mes mots. Él malinterpretó mis palabras. Ahora está de adverbio, Il entend mal. Entend es de oír, el verbo oír, mal. Il entend mal. No oye bien. Il entend mal, no oye bien.
Il s'entend mal avec mon père. No se lleva bien con mi padre. Aquí otro ejemplo. Dos ejemplos con entendre. Il entend mal, es que no oye. Pero si decimos il s'entend mal, es que no se lleva bien. En el sentido de no llevarse bien con una persona. No se entiende bien con una persona. Il s'entend mal avec mon père. No se lleva bien con mi padre. Ça tombe très mal. Ahora no es buen momento. ¿Ve? Ahora, por ejemplo, viene alguien y no es un buen momento. Ça tombe très mal. Ahora no es buen momento. Ça tombe très mal. Ahora ejemplo con el adjetivo mauvais o mauvaise. Mauvais en masculino y mauvaise en femenino. Une mauvaise nouvelle. Una mala noticia. Une mauvaise nouvelle. ¿Por qué es un adjetivo? Porque nouvelle es una palabra, no es un verbo. Entonces modifica la palabra nouvelle, que quiere decir noticia, y es una mala noticia. Une mauvaise nouvelle. Aquí se utiliza mauvaise, porque es femenino. Un mauvais choix. Una mala elección. Aquí es mauvais en masculino, que no se pronuncia la S. Un mauvais choix. Una mala elección. No se va a decir un mal choix. Aquí tenemos que utilizar mauvais. Un mauvais choix. Il ou elle était de mauvaise humeur. Él o ella estaba de mal humor. De mal humor. De mauvaise humeur. Elle était de mauvaise humeur. Ella estaba de mal humor. Ahora, en el sentido que es algo malo, o una persona mala, o que es malo para la salud. Ahora veremos los ejemplos. C'est une mauvaise personne. Es una mala persona. C'est une mauvaise personne. No vamos a decir c'est une mala personne. Aquí utilizamos mauvaise. C'est une mauvaise personne. Es una mala persona. Aquí algo que es malo para la salud. C'est mauvais pour la santé. Es malo para la salud. C'est mauvais pour la santé. Es malo para la salud. C'est mauvais signe. Es una mala señal. C'est mauvais signe. Es una mala señal. Otros ejemplos. Ça sent mauvais. Huele mal. No vamos a decir ça sent mal. Hay que utilizar mauvais. Ça sent mauvais. Huele mal. La nourriture est de mauvaise qualité. La comida es de mala calidad. La nourriture. La comida est de mauvaise qualité. La nourriture est de mauvaise qualité. Ça a très mauvais goût. Sabe muy mal. No vamos a decir en francés ça a très mal goût. No, se tiene que decir mauvais. Ça a très mauvais goût. Ça a très mauvais goût. Sabe muy mal. Ve, aquí lo pongo que
mauvais o mauvaise, si es en femenino, es generalmente un adjetivo. Es una mala explicación, es un adjetivo porque explicación es una palabra y está modificado por mala. C'est une mauvaise explication. En raison de mauvaises conditions de sécurité, pues han tomado algunas medidas, ¿no? Dadas las malas condiciones de seguridad, tal. Aquí también no se tiene que decir de mal condición o de condición mal, no, se dice en raison de mauvaises conditions de sécurité, dadas las malas condiciones de seguridad. En raison de mauvaises conditions de sécurité. Aquí otro que hay casos, víctimas de malos tratos, victime de mauvais traitement, victime de mauvais traitement, mauvais traitement, traitement, tratos, traitement, victime de mauvais traitement. Aquí mal se considera un adverbio porque modifica el verbo. No funciona bien, modifica que no va bien, que no funciona bien. O sea, mon ordinateur fonctionne mal. Mon ordinateur fonctionne mal. Mi ordenador no funciona bien. Me cuesta entender su lógica. J'ai du mal à comprendre sa logique. Aquí también utilizamos mal. La palabra mal. J'ai du mal. No se dice j'ai du mauvais à comprendre. J'ai du mal. J'ai du mal à comprendre sa logique. Me cuesta entender su lógica. Al parecer no salió bien. Apparemment, cela s'est mal passé. C'est mal passé. Apparemment. Aquí se pronuncia A. Apparemment. Comme dans femme. Femme, mujer, también se escribe F-E-M-M-E, femme. Y se pronuncia A. Apparemment. Se escribe con una E, pero se pronuncia como una A. Apparemment. Cela s'est mal passé. Al parecer, no salió bien. Aquí mal se considera como un adjetivo, porque modifica un nombre. Aquí modifica tête, jambe et dents. Tête, jambe et dents. J'ai mal à la tête, me duele la cabeza. Entonces se dirá j'ai mal à la tête. Il a toujours mal à la jambe. Su pierna siempre le duele. Il a toujours mal à la jambe. Il a toujours mal à la jambe. Su pierna siempre le duele. Il a mal aux dents. Il a mal aux dents. Aquí se utiliza O porque con X, que no se pronuncia, porque dents está en plural. Tiene dolor de muelas. Il a mal aux dents. J'ai mal à la tête, me duele la cabeza. Il a toujours mal à la jambe. Su pierna siempre le duele. Il a mal aux dents. Tiene dolor de muelas. Bueno, aquí se termina esta lección de cuándo hay que utilizar mal o mauvais. La diferencia que hay entre mal y mauvais. Espero que os haya gustado la lección, esta clase. Y como siempre os digo, cuídense mucho. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis
À la prochaine. Hasta la próxima.